y amigas, oyentes de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Para mí es una alegría estar a cada semana con ustedes para juntos meditar sobre la palabra de Dios. Las últimas 2 semanas meditamos sobre el sacerdocio del Señor Jesús y sobre su realeza. 2 claves importantes para leer e interpretar el Antiguo Testamento. Hoy nuestra reflexión enfrentará otra línea de lectura importante: Jesús, el profeta del reino. Tenemos aquí 3 puentes: el reinado, el sacerdocio y la profecía, que unen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y encuentran en Jesucristo conforme la lectura que los cristianos hacemos y su realización plena. Jesús es sacerdote, profeta y ley. En el bautismo es ungido por el Padre Dios. Como creyentes bautizados en Cristo Jesús, también nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer un sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros participamos y actuamos como sacerdotes reales por la fe, y no necesitamos de bienes materiales o títulos particulares para ser parte de esta construcción espiritual. Como sacerdote, Jesucristo puede presentarse ante el Padre y suplicar por sus hermanos, los hombres, el verdadero, el único, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Hebreos 5, 10, 6, 20, y el auténtico mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, 5. Jesús también es Rey, el ungido, el Cristo o el Mesías. Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesucristo, el Mesías, que también es el Señor de todos. Hechos, capítulo 10, versículo 36. Cristo es Rey y Señor del universo, porque por haber sido obediente hasta la muerte y haberse hecho servidor de todos, fue exaltado por el Padre, que le sometió todas las cosas. Aunque su realeza no tenga nada que ver con el concepto de ley que tenemos y vemos en el ámbito humano, porque como él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36. Pedro reconoce por inspiración divina que Jesús es el Mesías, aunque inicialmente no haya entendido muy bien de qué tipo era la realeza de Jesús. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Ley, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 13. Jesús es un Rey que vino para servir y reconocemos su dignidad real cuando le llamamos del Señor. Jesús también es profeta. Tercero aspecto, como reconocen los 2 discípulos de Emaús, Lucas 24, 19. Es la palabra de Dios encarnada y revelada a los hombres. Él
es consciente de su profetismo cuando afirma de él mismo que nadie es profeta en su propia tierra. Marcos 6, 1, 6. Más tarde, cuando comenta con sus discípulos que no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13, 33. Antes de meditar sobre el profetismo de Jesús, queremos decir algunas palabras sobre los profetas y la profecía en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un profeta? No es como algunos piensan un adivino o un visionario, sino un hombre llamado por Dios, inspirado por Él y enviado en su nombre por una misión: anunciar la palabra y denunciar lo que se opone al plan de Dios. Su misión se realiza en medio y a favor del pueblo. Por medio de la palabra denuncia la manera desviada de vivir, invitar a la conversión, anuncia la salvación y la esperanza para todos los creyentes. La historia sagrada conoció muchos profetas, solo para recordar algunos. Por ejemplo, Moisés, Josué, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós y muchos otros. Algunos más ligados a la monarquía, otros que operaron en grupos y fraternidades, y otros que operaron de manera independiente. Como hombres de Dios y de su tiempo, proclamaron la voluntad del Señor en la historia concreta de Israel. Su mensaje se fundamentaba sobre dos pilares: la fe en Dios y la experiencia histórica. Por eso, denuncia y esperanza constituían el marco de su acción. Denuncian el incumplimiento de la alianza con Dios, la situación social de injusticia, la explotación de los pobres y débiles, la inconsistencia y falsedad de un culto separado de la vida, y anuncian la salvación futura, proclamando la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ellos afirmaron la proximidad de un nuevo éxodo. Isaías 40. Una nueva alianza no más escrita en la piedra, sino en el corazón de cada uno. Jeremías 31, 34. Todos conocerán al Señor y la llegada del nuevo David. Segundo Samuel 7. Que se hará realidad en Jesús de Nazaret. Los autores cristianos del Nuevo Testamento retomaron las profecías del Antiguo Testamento que preanunciaban la venida del Mesías, rey y sacerdote, y las aplicaron a Jesús de Nazaret, el Señor. No olvidemos que Jesús y los primeros cristianos que pusieron por escrito el Nuevo Testamento eran judíos y tenían su referencia escritural en el Antiguo Testamento, que conocían muy bien. Vale la pena que veamos algunos pasos del Antiguo Testamento que están presentes de manera explícita en el Nuevo Testamento, que son aplicados a Jesús, porque es en él que las profecías se cumplen. Para su nacimiento podemos leer Mateo 1, 22 a 23, que cita Isaías 7, 14,
Mateo dice que todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta, es decir, la joven iba a concebir y dar a luz un hijo cuyo nombre era Immanuel. Mateo en 2:1-5, citando Miqueas 5:1, dijo: el Salvador iba a nacer en Belén al tiempo del rey Herodes. Versículo 1. Mateo también recuerda la huida de Jesús y su familia para Egipto, 2:13-15. Esto para que se cumpliera la profecía de Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. La fuga para Egipto fue para escapar de las manos de Herodes, Mateo 2:16-18, que mandó matar a todos los niños de Belén y su alrededor. Se cita aquí Jeremías 31:15, que habla de Raquel que llora a sus hijos que ya no existen. Su misión, según leemos en Mateo 12:15-21, que cita Isaías 42:1-4, fue un cumplimiento de lo que era anunciado por los profetas. Las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, hablan de él como Jesús mismo dijo en Juan 5:39. La traición de Judas es anunciada en la Escritura, como leemos en Juan 13:18. El que come mi pan se ha puesto en contra mía, que cita el Salmo 41:10. Toda su vida, su muerte y resurrección fueron un cumplir las Escrituras. Juan 19:28-30. En el versículo 28 dijo: tengo sed, recordando el Salmo 22:16. Estas pocas citaciones son para que entendamos cómo toda la Biblia tiene su clave de lectura y comprensión en Jesús, el enviado del Padre. Jesús, el profeta de Galilea. Para entender la actitud profética de Jesús es necesario entender la situación de la sociedad de su tiempo y del entorno donde él vivió y comenzó su ministerio. La Galilea era gobernada al tiempo de Jesús por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Este Antipas era un rey incapaz y ridículo. Los romanos no gobernaban directamente, pero estaban cerca en la costa, y si algo se pasaba, en pocas horas llegaban para reprimir cualquier tentativa de revuelta. Era una época de muchas tentaciones políticas y sociales. Había gente explotada por un sistema injusto, un desempleo creciente. Muchos tenían deudas y se quedaban sin tierra y pobres. A los ricos poco les importaba la situación de sus conciudadanos más pobres y estaban comprometidos con el poder y la explotación. La religión oficial también era ambigua y poco o nada comprometida con las personas. Por eso muchos, por un instinto de fe y de sobrevivencia, y cansados de las muchas promesas incumplidas por líderes políticos y religiosos, se agarraban cada vez más a las promesas de los antiguos profetas y orientándose por previsiones apocalípticas. Esperaban la venida del reino de Dios como liberación de todos los malos. Jesús aparece en este momento
de profunda crisis y con muchas tentaciones, él empieza su ministerio público a los 30 años, conforme leemos en Lucas 3:23. El inicio de su predicación fue preparada por Juan el Bautista, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Lucas lo pone dentro de un contexto histórico bien determinado. En Lucas 3:1-6 leemos que Juan empezó su predicación de un bautismo de conversión por toda la región del Jordán en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, y cita un oráculo del profeta Isaías que habla de una voz que grita en el desierto e invita a preparar el camino al Señor. Isaías 43:5. Juan el Bautista, conforme leemos en los Evangelios, murió por mano de Herodes Antipas, rey de Galilea y Perea, porque acusaba a éste de quedarse ilícitamente con Herodías, la mujer de su hermano. Sobre el porqué de la muerte de Juan el Bautista, un historiador del tiempo nos da algunos detalles a más que completan los informes de los evangelios. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judaicas, dijo que la predicación de Juan atraía a la mucha gente y que él tenía fuerte ascendente sobre las personas que con gusto iban a escucharlo. Eso alarmó a Herodes. Sabemos que la predicación del Bautista era un invito al cambio interior, pero eso podía provocar reivindicaciones y sublevaciones, pidiendo por un cambio social. Por eso, por miedo, Herodes lo mató, según relato de Flavio Josefo. La muerte violenta del precursor es un anuncio de lo que iba a acontecer a Jesús y también a sus seguidores. Su misión le traerá ataques, persecuciones y por fin la muerte. Los evangelios nos dicen que Jesús empezó su predicación en Galilea. Cuando Juan el Bautista fue arrestado, Jesús tenía alrededor de 30 años, que es la edad de la madurez, como vemos en 2 Samuel 5:4, 1 Crónicas 23:3. Como ya vimos en meditaciones antecedentes, Jesús lanza su programa de predicación del reino en la sinagoga de Nazaret, actualizando el texto de Isaías 61:1-2, que describe cómo llevará a cabo su tarea de Mesías. Las personas se reúnen a su alrededor y él les enseña para que puedan ser conscientes de lo que se pasa. Él combate toda forma de mal que aliena y deshumaniza a las personas, porque quiere que ellas sean libres, activas y que puedan vivir con dignidad. Marcos 1:21-34. Él quiere integrar los excluidos en la vida social y religiosa, como aparece en la cura del leproso, Marcos 1:40-45. Él ve que las muchedumbres de su tiempo son como ovejas sin pastor que necesitan de orientación y dirección. Él las recibe, sana a los enfermos y les habla del Dios amante de la vida
y de los hombres. Marcos 6, 34, Mateo 14, 14. Jesús vino para realizar la esperanza anunciada por los profetas de una nueva era de paz, justicia y fraternidad. Por eso se presenta como el Mesías Salvador. Su profetismo, denuncia y de anuncio se basa en la fidelidad al Padre, haciendo en todo su voluntad, que es el verdadero sacrificio y ofrenda. Salmo 47, 9. Por eso sufrió y fue tentado para que desistiera de un camino tan duro y peligroso, y para que tomara un camino más fácil. Es evidente aquí que los pensamientos de Dios y sus caminos no son los pensamientos y los caminos humanos, y como hombre Jesús tuvo que elegir continuamente el camino de Dios. Isaías 55, 8 a 9. Pero no desistió, y en su obediencia plena al Padre enfrentó el rechazo y el sufrimiento y venció, gracias a la oración y a la obediencia filial. Hebreos 5, 7, 8, Lucas 22, 41 a 46. Él resistió firme en su actuación, enfrentando las consecuencias de su misión, porque lleno del Espíritu de Dios, pero en él no hubo violencia. Él manifestó firmemente el derecho a las naciones sin debilitarse ni cansarse. Fue mediador del pueblo y luz de las naciones para abrir los ojos, es decir, educar, concientizar y transmitir un mensaje de esperanza y liberación. Él fustigó a los males de su tiempo con la fuerza de su palabra, y con su lengua de discípulo sustentó a los cansados y agobiados. Isaías 42, 1, 4, 51, 9. Procurando imitar en todo al Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 43 a 48. Su vida fue una revelación constante del Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sobre el cual Juan el Bautista vio bajar y permanecer el Espíritu. Juan 1, 29, 32. Porque quien le ve a él ve al Padre, que en él vive y realiza su obra. Juan 14, 9 a 10. La marca de su vida y de su ministerio fue la oración. Él oró en cada momento de su vida, en la alegría y como agradecimiento. Mateo 11, 25. En las dificultades y tentaciones de la vida. Lucas 4, 1, 13. En el séptimo signo, cuando resucitó a Lázaro, venciendo la muerte. Juan 11, 41, 42. Antes de elegir a los 12, pasando una noche entera orando. Lucas 6, 12. En la transfiguración. Lucas 9, 28 a 29. Jesús siempre orando para antes de decidir cosas grandes, y oró en la última cena, oró por Pedro, oró en el Getsemaní, oró en la cruz, en la hora de morir, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue a partir de esta intimidad profunda con el Padre en la oración y con las personas y sus problemas
que Jesús actuó, procurando transmitir un mensaje de fuerza y esperanza. Delante de las muchas dificultades que iba a traerle su misión, no se desanimó y se mantuvo fiel hasta el fin. Por tanto, Jesús dijo y nos dice que no podemos caer en el pesimismo y la decepción, o peor, cruzar los brazos y desistir. La cosa mejor es de arregazar las mangas y colaborar con Dios para que su proyecto de vida llegue lo más lejos posible y a personas. Como Jesús, nosotros también, en virtud de la unción bautismal y por la fuerza del Espíritu Santo, somos constituidos reyes, sacerdotes y profetas del reino, anunciadores de una nueva humanidad y constructores de una sociedad alternativa que tenga la marca de Dios justo, amoroso y compasivo. Jesús en Mateo 24:1-31 profetizó del templo de Jerusalén iba a ser destruido. La destrucción se cumplió, por eso su profecía era verdadera. Profetizó también que el Hijo del Hombre iba a volver en su gloria y antes de su vuelta íbamos a ver grandes tribulaciones. Por eso invitó a sus seguidores que aguantasen con paciencia como hijos de Dios que somos. Amigos, amigas, ya cerramos esta meditación, que les deseo una buena noche. Hasta mañana, que Dios les bendiga.